Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo, segundo de Cuaresma. Nuestra primera lectura, tomado de Génesis, aprendemos del pacto solemne que Dios hizo con Abraham, que fue el fundamento de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Por Cristo somos los herederos de este pacto. Nuestra segunda lectura, tomada la carta a los Filipenses, Pablo insta a sus conversos a permanecer fieles en Cristo y les promete que algún día compartirán su gloria. En nuestro Evangelio, tomado de Lucas, escuchamos la versión de Lucas de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. En el monte Tabor, la luz de Dios brotó del cuerpo de Jesús y se transfiguró. Los 3 apóstoles quedaron abrumados por la belleza y el brillo de la misma. Y no era una cosa superficial, sino algo que brillaba en el interior. En resumen, Dios estaba en Jesús. Nosotros también tenemos el esplendor de la divinidad en nosotros, porque fuimos hechos a imagen de Dios. Por tanto, también nosotros podemos tener momentos de transfiguración. Van Gogh dijo: el leñador o minero más pobre puede tener momentos de emoción e inspiración que le dan la sensación de un hogar eterno al que está cerca. Un hombre pobre que vive en un albergue de Dublín para personas sin hogar contó la siguiente historia. Un día caminaba por una calle de Dublín y en cierto momento se encontró fuera de una iglesia. Antes de que se diera cuenta, estaba dentro. No recordaba si había rechazado o no alguna oración, pero su alma se inundó de luz. Su depresión se disipó y una gran paz descendió sobre él. Después de todo, sintió que pertenecía a esta tierra. Se sintió cerca de Dios y amado por Dios. La experiencia pareció durar mucho tiempo, pero tenía la sensación de que podría haber durado solo unos minutos. Pero dijo que con mucho gusto daría toda su vida por esos pocos momentos. Lo que hizo que la experiencia fuera tan maravillosa fue darse cuenta de que no había hecho absolutamente nada para merecerla. Fue un puro regalo de Dios para él. Por un breve momento probó la gloria. Sin embargo, cuando terminó, se encontró en las calles una vez más, yendo sin rumbo fijo como antes.
Los efectos de la experiencia se desvanecieron, aunque volvió a esa iglesia muchas veces después. Nunca pudo recuperar ese momento. Ese vagabundo quería aferrarse a esa experiencia, quería ir hacia atrás en lugar de hacia adelante. Pudo haber usado la experiencia para iluminar la oscuridad de su vida y seguir adelante con más esperanza y valentía. Pedro cometió el mismo error. Quería quedarse en la cima de la montaña. Quería abrazar y aferrarse a la bendición de la experiencia. No quería volver a las cosas cotidianas y comunes, sin quedarse para siempre en la tierra encantada. Pero Jesús lo llamó a bajar de la montaña y enfrentar el futuro. Esa experiencia no tenía la intención de proporcionar un escape de la lucha que se avecinaba, sino de ayudarlo a enfrentarla. La hora de la luz estaba destinada a ayudarlo a enfrentar la hora de las tinieblas. Sin embargo, está claro que algo de la maravilla de ese día permaneció con Pedro e iluminó su vida. Porque muchos años después escribió: fuimos testigos oculares de su gloria en la montaña. Una voz le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros también podemos experimentar raros momentos de luz y alegría. Vislumbramos la tierra prometida hacia la que viajamos con fe. En su amor por nosotros, Dios nos permite saborear en la tierra las alegrías del mundo venidero. Pero estos momentos de transfiguración son dados para fortalecernos para nuestras tareas cotidianas y para permitirnos enfrentar la cruz que de alguna forma llega a todos. El momento de gloria no existe por sí mismo. Existe para revestir las cosas comunes con un resplandor que nunca antes tuvieron. La oración y la religión no son escapismos. Están destinados a ayudarnos a enfrentar la vida con todas sus dificultades y desafíos. Abrazar los momentos altos y bajos de la vida, la cima de la colina y el pozo.